David, prueba por si es que puedes grabar ahí. Sí, ya le vi, ya le vi. Bueno, buenas noches con todos. Un poquito la demora. Bienvenidos otra vez al evento. Vamos a empezar lo que es la clase de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es más que todo anatomía y fisiología de la vía aérea, ¿no? Más allá de 20, 25 minutos en este sentido. Y es algo básico, pero es interesante. Debemos saber lo que es la anatomía y la fisiología de la vía aérea para atender a nuestros pacientes que vamos a administrar ventilación mecánica. Para empezar, la anatomía de la vía aérea es todo un reto para aquellos profesionales de la salud, más que todo para aquellos que se encuentran en emergencia y no solo en emergencia, en las distintas áreas. A veces hay pacientes que en área de hospitalización se descompensan y necesitan intubación y ventilación mecánica. Los pacientes que están en medicina crítica a veces están estables y de un momento a otro pueden descompensarse. Y lo que tenemos que saber es que debemos tener un conocimiento sobre la anatomía de la vía aérea y las repercusiones que vamos a tener nosotros al momento de ventilar a un paciente. Cómo debemos estar para enfrentar la situación con los conocimientos tanto anatómicos y fisiológicos de la vía aérea, ¿no? El manejo de la vía aérea requiere de conocimientos como saber las estructuras anatómicas. Necesitamos un equipo adecuado en toda área de hospitalización, de emergencia. Debe haber un charol de paro y un equipo de vía aérea. En nuestro hospital nosotros tenemos licenciados en terapia respiratoria que manejan eso. Habrá hospitales básicos que por falta de recursos no vamos a tener el personal necesario. Deberían manejarlo los médicos que están ahí o el personal de enfermería, ¿no? El equipo adecuado es todo lo necesario, el equipamiento para proceder a la intubación y oxigenación de la persona junto con la sedación. Recordemos que la vía aérea, la intubación también puede haber complicaciones, así que tenemos que anticiparnos a las mismas para tratar de sobrellevarlas estas y evitar de que esto pueda producir alguna alteración o un desenlace en el paciente, ¿no? Y siempre resolver problemas. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos todos los equipos necesarios para una vía aérea, ¿sí? Generalmente tenemos la bolsa mascarilla, tubos de intubación endotraqueal, cánulas nasales, mascarillas. En otros lados utilizan Venturi, aquí en nuestro país, a lo menos en Guayaquil no la utilizamos generalmente, usamos mascarilla con bolsa de reinhalación. Y tenemos el laringoscopio con sus respectivos mangos. Pueden haber hojas rectas como pueden haber hojas curvas. Y los implementos para sedación. Ahí señalan los implementos para sedación que están aquí ubicados y todo el equipo de protección, ¿no? Siempre recordar que estos pacientes deben estar monitorizados desde la entrada hasta que obtengamos una buena oxigenación, ¿no? Mascarillas laringeas, acá tenemos lo que es pulsoximetría. Entonces todo esto debe constar en nuestro equipo para nosotros proceder a la intubación del paciente. Y siempre recordando la buena sedación y adaptación a la ventilación mecánica, ¿no? Para evitar posibles complicaciones relacionadas con la intubación, en este caso lesiones a nivel de la glotis o lesiones por el volumen corriente del ventilador o la presión a nivel de la vía aérea, los volutraumas y barotraumas que ya se hablará en lo que avance el curso, ¿no? Entonces tenemos que la vía aérea es todo un reto en los pacientes que vienen a las emergencias. ¿Por qué? Porque no es un área controlada, no es un ambiente controlado, a diferencia de los anestesiólogos. Cuando empezó esto del manejo de la vía aérea en medicina, los anestesiólogos fueron los pioneros en este sentido. Ellos eran los que intubaban a los pacientes en todos los departamentos. Estamos hablando por allá por los años 1950, 1960, y cuando ya la medicina empieza a desprenderse o a ramificarse, ya estaban aquellos, y la medicina crítica ya empezó a entrar por los años 70 y la medicina de emergencias ya un poquito más joven por los años 80 en diferentes países, y finales de los 70 en lo que es Norteamérica. Entonces, el primero que empezaba a realizar lo que es la intubación en estos tipos de pacientes en cualquier área era el anestesiólogo. Y ya las diferentes especialidades, medicina interna, emergencias y medicina crítica, fueron adaptando esas destrezas, esos conocimientos para poder atender a este tipo de pacientes que necesitaban una pronta y un pronto canalización de la vía aérea, ¿no?
El servicio de emergencia es un área no controlada porque nosotros no sabemos cómo va a llegar ese paciente, los antecedentes casi generalmente vienen con insuficiencia respiratoria, deterioro neurológico, y una de las principales acciones es intubación en este tipo de pacientes. Y después nosotros averiguamos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasó, generalmente así sucede. A diferencia en áreas controladas, cuando uno ya tiene el paciente en quirófano por una cirugía programada y diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos, uno ya va conociendo los antecedentes de este paciente. Ya sabe que este paciente está en NPO 12-8 horas, que le descontinuaron los anticoagulantes, y las características de sus antecedentes patológicos, las enfermedades, pero cuando estamos frente al servicio de emergencia desconocemos completamente y eso generalmente lo averiguamos después, ¿no? También tenemos que entender que el volumen de pacientes que nos llegan en aquellos hospitales que están con una alta demanda de pacientes a veces no nos hace preguntar ciertas cosas, ¿no? Entonces lo que procedemos a hacer es a intubar. Y siempre debemos tener la premisa de que tenemos que estar en constante capacitación para mejorar la atención de estos pacientes, más que todo en el manejo de la vía aérea, ¿no? Y hay que hacer programas de desarrollo, capacitación al personal y educación continua. Hay que obtener recursos materiales para el manejo de vía aérea. Hay centros de entrenamiento, más que todo ciertas universidades aquí ya lo tienen. Aquellas personas que están en su pregrado ya están formándose y con ciertos equipos necesarios para el manejo de la vía aérea. En este caso, la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, ellos tienen su centro de simulación y algunos hospitales también ya están empezando a tener sus equipos necesarios para complementar la atención de los pacientes con programas de capacitación y educación continua, ¿no? Y hay que hacer gestión para la obtención de recursos materiales para el manejo integral de estos pacientes, desarrollo y fomento de la investigación, y la tecnología se va agregando ya a lo que es la atención de la vía aérea. Ya tenemos lo que es laringoscopios con visión, fibrobroncoscopios, en algunos de esos hospitales, más que todo de segundo y tercer nivel, ya están estos equipos que son implementos necesarios para aquella vía aérea generalmente difícil, en la cual nos va a ayudar y proporcionar una seguridad al momento de la intubación, ¿no? Aquí les presentamos algunos de los muñecos que generalmente nos sirven para hacer las prácticas, ¿no? Esperemos en algún momento contar en la mayoría de los hospitales para la educación continua de los médicos y siempre tener presente que un paciente que se va a intubar, sí, siempre debe estar su acompañante al lado, que es el monitor multiparámetro, para controlar lo que es presión, controlar lo que es la frecuencia cardíaca, la saturación y ver si no existe un evento. Eso es anticipar las complicaciones que puede haber. Generalmente de eventos cardiovasculares asociados a lo que es el uso de anestésicos en estos pacientes, ¿no? Y aquí un pequeño resumen de lo que debe tener las competencias de aquellas personas que van a hacer un manejo en la vía aérea de urgencias. Tenemos que hay competencias cognitivas, psicomotrices, competencias afectivas. Las tres son importantes, las tres se suman en el global. Por ejemplo, en cognitivas tenemos que debe tener más que todo el conocimiento el médico que va a realizar este procedimiento, las indicaciones para intubación endotraqueal, conocer anatomía y fisiología de la vía aérea, y conocer lo que es hipoxia y hipoxemia, sus definiciones, ¿no? Y la predicción e identificación de vía aérea difícil. Recordemos que nosotros tenemos dos tipos de vía aérea, una vía aérea básica y una vía aérea difícil, en la cual la difícil utilizamos diferentes o nos ayudamos con mayor tecnología para este tipo de pacientes y sacamos ciertas escalas, tanto el anestesiólogo utiliza su escala, para hacer una predicción de la dificultad que vamos a tener en la intubación de estos pacientes. Ahí nos ayuda mucho lo que es un fibrobroncoscopio o un laringoscopio, un Kim Vision, ¿no? Y también tenemos que tener conocimientos en lo que es farmacología, ¿sí? Y tener al pie lo que es la secuencia rápida de intubación, que consta de 7 pasos, y la farmacología para este tipo de pacientes, ¿no? Y en las competencias psicomotrices, ¿sí? Y debemos saber lo que la apertura manual y mecánica de la vía aérea, el manejo de la ventilación o la oxigenación antes de la intubación de estos pacientes, las técnicas con laringoscopía y sus diferentes tipos de laringoscopio, y las alternativas que aquí les indico, ¿no? Y
Y las afectivas generalmente, como ustedes saben, la emergencia es un ambiente de mucho estrés y las personas que van a manejar vía aérea y que van a ventilar a los pacientes deben de tener este tipo de conocimientos para desarrollar algo, desarrollar el liderazgo, hacer frente a las situaciones especiales que se van a suscitar y el desarrollo de una dinámica y trabajo en equipo, con lo que va a llevar a una buena atención a este tipo de pacientes, ¿no? Eso es como breve resumen. Lo que vamos a ingresar es anatomía de la vía aérea, ¿no? Para que ustedes ya lo vayan, ya lo conocen, ya se lo ha visto antes. Y la cavidad oral está formada por lo que es el vestíbulo propiamente dicho, toda esta zona que está aquí, y la boca propiamente, ¿no? El vestíbulo es una zona de pequeña magnitud que está entre los labios y lo que es las encías. Es una zona pequeña que está generalmente, su tamaño lo da lo que es el conglomerado de las mejillas y el músculo bucinadores, ¿no? La cavidad bucal propiamente dicha está formada por la arcada dentaria en su parte anterior lateral, y lo que es por el techo está formado por el paladar duro, el paladar blando. En su base tenemos la lengua, y eso es lo que va a formar la cavidad bucal. Y esta de aquí se va a comunicar en su parte posterior con lo que es la faringe, ¿no? La orofaringe. La cavidad nasal, que está por encima de la cavidad bucal, como unas características y elementos, este de aquí tiene el enfriamiento, la humidificación del aire, el calentamiento del aire que se lo inspira, y aparte de eso, la liberación de sustancias que pueden tener, como por ejemplo polo, que van a causar una reacción a nivel de la vía aérea, ¿no? Que pueden causar una reacción alérgica en este sentido. Y es de forma triangular con un eje mayor antero-posterior, en el cual está dividido en dos segmentos por el hueso etmoides, uno tanto derecho como izquierdo, donde se van a encontrar los cornetes, y esta de aquí va a desembocar en lo que es la faringe, la nasofaringe en su parte posterior, ¿no? La faringe, como la tenemos aquí, se divide en tres. Esta de aquí es la nasofaringe. Posterior a lo que es la cavidad bucal encontramos la orofaringe, y inferior a esta se encuentra la laringofaringe. Aproximadamente su dimensión es de 14 centímetros, entre 10 y 14 centímetros, y está revestido por epitelio mucoso, ¿no? Como las características, calentar el aire que ingresa desde el exterior. Y esta de aquí se va a comunicar con la laringe, ¿sí? Y la laringe es un órgano más que todo cartilaginoso que está rodeado por ciertos cartílagos, aproximadamente 9, 6 pares, 3 pares y 3 impares. Músculo cartilaginoso, 5 centímetros la medición, y va a tener 3 partes la laringe: la epiglotis, la glotis propiamente dicha, donde se encuentran las cuerdas bucales, y la subglotis, ¿no? Que va a comunicarse directamente con lo que es la tráquea. Y esta de aquí nos ayuda o controla lo que es el paso de aire por medio de la glotis, donde se encuentran también las cuerdas vocales, ¿no? Y de ahí se continúa con lo que es la tráquea. Todo este sistema se denomina sistema de conducción. Aquí no va a haber ningún intercambio gaseoso por el momento. Y la respiración, tenemos que el mecanismo fisiológico de la respiración es ingresar aire, egresar aire, ¿no? Pero en este transcurso de ingreso y egreso de aire se producen diferentes cambios en este sentido, que ya lo vamos a nombrar, ¿no? El proceso respiratorio consta de lo que es ventilación pulmonar, inspiración y expiración propiamente dicha, lo que es la mecánica pulmonar, el intercambio gaseoso entre el alveolo y la sangre por medio de la barrera alveolo capilar, los transportes de la sangre, el transporte de los gases que se da por la sangre por medio de la hemoglobina, y la respiración celular que se da a nivel de la oxigenación celular. Eso ya es otra cosa, ¿no? Y la respiración celular tenemos dos tipos, una externa y otra interna. En la respiración celular interna, interacción del oxígeno con moléculas para producir CO2, agua y energía, eso es a nivel celular. Y la externa es el movimiento de gases entre el ambiente y las células, que lleva por los sistemas respiratorios. Se encarga básicamente por los sistemas, interacción sistema cardiocirculatorio y el respiratorio, ¿no? Y tenemos que la respiración se va a regular de diferentes formas. Para nosotros respirar tenemos a nivel de lo que es el tronco, tenemos células que cambian por los niveles de CO2 que se encuentran en la periferia,
y el objetivo de la respiración es mantener el equilibrio entre CO2 y oxígeno, ¿no? Y tenemos que aquí la respiración tiene un control nervioso de los mecanorreceptores que se encuentran en pulmones, y no solo en pulmones, sino también a nivel del sistema periférico sanguíneo, a nivel del glomus carotidio, donde esto de aquí reaccionan a los niveles más que todo de CO2. Si hay un nivel alto de CO2, esto de aquí manda una señal, una quimioseñal a los receptores a nivel cerebral, lo cual nos hace de que aumente la frecuencia respiratoria para la eliminación de CO2, ¿no? Hace que haya un mayor movimiento, exista un mayor movimiento de lo que es el diafragma, o una mayor distensión de lo que es el eje longitudinal del diafragma, para poder hacer una mayor eliminación del CO2, ¿no? Los movimientos de la respiración pueden ser tanto involuntarios como de manera voluntaria, ¿no? Aquí le hablo de los receptores, que tenemos que los receptores centrales, estos de aquí no detectan cambios en la PO2, solo detectan cambios en la PCO2, ¿no? Y en los periféricos, estos de aquí sí detectan cambios en la PO2, detectan cambios en la PCO2 de manera directa, y eso es lo que va a enviar señales a lo que es nivel central para el control de la regulación y de la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero también ustedes, cuando leen el libro, en su parte cómo respiramos, no solo la respiración está enfocada en lo que es a nivel central, de parte del bulbo nace una neurona, la cual va a llegar a lo que es la cúpula diafragmática por medio de una placa motora, y esta de aquí va a depender de cómo está el músculo diafragmático, ¿no? Son diferentes partes, son acciones a nivel central, a nivel neuronal, a nivel periférico, a nivel de la placa, y a nivel diafragmático es la regulación. He puesto aquí como ejemplo unas placas radiográficas para que ustedes vean la importancia de que todo este mecanismo esté indemne. Porque si uno falla, el centro respiratorio falla en las enfermedades neurológicas, eventos cerebrovascular hemorrágicos, eventos cerebrovascular isquémico, los tramos craneoencefálicos, ustedes ven, producen alteraciones respiratorias, producen Kussmaul y en ciertos casos producen Cheyne-Stokes. Son tipos de respiraciones que se van a producir en este tipo de lesiones. Y lo que es a nivel de la neurona motora, la polirradiconeuropatía, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, puede producir alteraciones de esto y debilidad muscular. Y lo que es a nivel de la placa, la miastemia gravis también puede producir alteraciones a nivel de la placa, produciendo alteraciones en el mecanismo de la respiración, ¿no? Y aquí en el músculo diafragmático, si ustedes ven esta radiografía que está en su parte izquierda, las cúpulas diafragmáticas deben tener una cierta característica anatómica. ¿Sí? Como ustedes ven, estas cúpulas diafragmáticas, si la ven de arriba hacia abajo, tiene una concavidad, y si la ven de abajo hacia arriba, tiene una convexidad. A diferencia de la placa que está en este lado, ¿no? Si ustedes ven aquí, las cúpulas diafragmáticas están planas en este sentido. La una pertenece a un paciente que tiene una persona con una radiografía normal y sin alteraciones en los mecanismos de la respiración, y la otra pertenece a una persona que ya tiene un compromiso respiratorio, probablemente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis, en el cual existe mayor atrapamiento de aire, y eso hace que las cúpulas diafragmáticas se aplanen. ¿En qué nos incide esto en la mecánica respiratoria? Cuando nosotros tenemos una cúpula diafragmática indemne, anatómicamente normal, cuando inspiramos, ¿sí? El eje longitudinal sí va a haber un mayor aumento o mayor aire inspirado, que en aquellos pacientes que tienen una cúpula diafragmática aplanada, ¿sí? Aquí va a haber menos aire inspirado, y eso va a condicionar de que exista mayor atrapamiento alveolar, mayor retención de CO2. Por eso esas características en estos pacientes en fases avanzadas. Y aquí un esquema para ya entrar a una parte de la fisiología. ¿Sí? Aquí ya vamos a hablar también de lo que es la anatomía de la vía aérea inferior, donde se produce también, existen mecanismos de conducción del aire y el mecanismo de intercambio gaseoso, ¿no? Para que ustedes lo vean, aquí he puesto una figura esquemática, unas montañitas, para hacerlo en sentido de entendimiento.
Y siempre hay la disyuntiva, en la altura hay menor concentración de oxígeno, en la costa hay mayor concentración de oxígeno. No, el oxígeno tanto a 3.000, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar sigue siendo el mismo. Si ustedes lo ven, aproximadamente 21% con 78% de hidrógeno. Y en lo que es a nivel del mar, ¿sí? La concentración es igual, no hay cambios. ¿Qué es lo que sucede cuando medimos lo que es la presión atmosférica? La presión atmosférica, ¿sí? A nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, y la presión atmosférica a nivel de las alturas, aquí ponen un ejemplo, Everest 8.800, es más o menos 300 milímetros de mercurio. Esto condiciona de que la presión que llega a nuestras vías aéreas es menor, más no la concentración de oxígeno. Por eso que las personas que viven en altitudes más allá de 2.000 metros desarrollan un mecanismo fisiológico compensador para poder suplir este problema, que es el aumento de glóbulos rojos, el aumento de hemoglobina para un mayor transporte de oxígeno. Eso es simplemente lo que sucede, más no existe arriba mayor concentración, sino las concentraciones son iguales. Simplemente existe una menor presión atmosférica, ¿no? Y para seguir con algo de lo que es la anatomía, aquí ya nos vamos a centrar básicamente en lo que es, lo que determina la conducción del aire inspirado, y nos vamos a enfocar en lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? Después de los bronquios principales, después de la tráquea, existen dos bronquios principales, tanto derecho e izquierdo. Al lado derecho son 3 bronquios para los lóbulos, tanto superior, medio, inferior, y al lado izquierdo 2 bronquios, tanto para el lóbulo superior e inferior, ¿no? Y esto de aquí se van ramificando en bronquiolos secundarios y bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, donde ya se empieza lo que es el intercambio gaseoso. Y aquí viene todo lo que deberíamos saber de lo que es la fisiología de la respiración. La unidad funcional respiratoria, ¿sí? Es el alveolo. Existe aproximadamente entre 300 y 600 millones de alveolos en los adultos, y todo esto nos da una superficie aproximadamente de 70 metros cuadrados, lo cual nos habla de una cantidad importante donde se realiza la hematosis en la persona, ¿no? El alveolo está formado por diferentes tipos de células. Las principales son tipo 1, que constituye el 95% de la estructura alveolar, ¿sí? Que es la de sostén, la que mantiene el alveolo. Las células tipo 2 constan aproximadamente el 5%, lo cual nos va a producir la sustancia surfactante para evitar que el alveolo colapse. Y también se puede, en la célula tipo 2 se puede eh, realizar un cambio a una célula tipo 1 de sostén. También existen macrófagos, los cuales van a eliminar las sustancias tóxicas como anhídrido carbónico, y cuando las personas fuman mucho, polvo y diferentes sustancias, nos ayudan los macrófagos, ¿no? Entonces entramos a lo que es la unidad alveolo-capilar, donde se realiza netamente el intercambio gaseoso. La unidad alveolo-capilar, como ustedes ya lo saben, está formada por lo que es el alveolo propiamente dicho, ¿sí? El capilar sanguíneo, que está aquí, y entre el alveolo y el capilar sanguíneo existe un espacio que se llama intersticio. El intersticio, las características del intersticio, que debe ser fino para que exista una adecuada difusión de un lado a otro, ¿no? Y para que se haga la difusión, vamos a entenderlo un poquito, ¿sí? Debe haber lo que existe presión de gases. En el aire inspirado, nosotros tenemos que la presión de oxígeno en el aire inspirado que entra a la vía aérea, que recién ingresa a la vía aérea, hay una presión de oxígeno de 150 milímetros de mercurio, y todavía de CO2 de 0 milímetros de mercurio. Pero a lo que hace el trayecto, ¿sí? A la inspiración, y lo que hace la circulación por las vías de conducción, donde existe espacio muerto, ¿sí? Ese aire se va combinando con el CO2 que se encuentran en las vías, y a lo que llega a los alvéolos, ¿sí? Tenemos una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, que ha disminuido desde su entrada, y una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso es el CO2 que quedó en la expiración y que queda como en el espacio muerto, y eso se combina en la inspiración. Y aquí la sangre, ¿sí? La sangre venosa que llega a la circulación, o a lo que es la parte capilar,
para su intercambio gaseoso y gas con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, ya dejando su oxígeno a los diferentes órganos y tejidos y células, y con una presión de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Entonces, esta diferencial de presión por difusión simple, ¿sí?, va a hacer que se produzca un intercambio adecuado a nivel de la barrera hemato-alveolo-capilar. Entonces, aquí ya tenemos que en la parte sanguínea va a llegar la presión de 100 milímetros de mercurio con una presión de CO2, y eso va a ir a lo que es la célula a difundirse y entregarse para que se hagan sus diferentes para a lo que es el metabolismo celular a nivel de la mitocondria, ¿no? Y aquí también tenemos que tener importancia lo que es el oxígeno. Bueno, algo que tenía que aclarar acá. El CO2 tiene una mayor difusión que el oxígeno, aproximadamente entre 30 y 40 veces, pero eso está condicionado por ciertas cosas. Uno, por el tamaño de la membrana, ¿sí? Y dos, por la solubilidad del CO2, que es menor en relación a el oxígeno. Entonces, por eso existe que cuando el CO2 ingresa a lo que es el torrente sanguíneo, se une con una afinidad entre 50 y 100 veces mayor que el oxígeno a lo que es la hemoglobina. Y entonces, por eso tenemos que en incendios, si la capacidad o la proyección de producir hipoxemia e hipercapnia es muy rápida en ese sentido, ¿no? Y tenemos que el 97% del oxígeno es transportado por la hemoglobina como oximoglobina. Y bueno, y aquí ya saben ustedes, la hemoglobina tiene 4 átomos de hierro que se encuentran en forma de ion ferroso, y cada uno de ellos se une de forma reversible a una molécula de oxígeno, ¿sí? Y para ir ya casi concluyendo, lo que es mecánica ventilatoria, no sin antes indicarles que esto es un procedimiento, un proceso tanto activo como pasivo, y recordarles que el intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar es por difusión simple, y diferencias de presiones, ¿no? En la mecánica ventilatoria tenemos que la ventilación pulmonar es el movimiento de aire que se mueve hacia los pulmones, y depende del aire que entra en cada expiración y depende de la frecuencia respiratoria. Y el volumen corriente, que ya es algo que tienen que irse familiarizando en este curso, ¿sí? Es algo que ya vamos a ir hablándolo más frecuentemente en las siguientes charlas. El volumen corriente en una persona normal que mide unos 70 es aproximadamente entre 500 y 600 ml de aire inspirado y expirado. Y el volumen total, ¿sí?, es la multiplicación que existe de ese volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Si la persona no tiene ninguna patología, tiene una respiración entre 12 y hasta 20 respiraciones por minuto, ¿no? Si ustedes multiplican el volumen corriente de 15 ml por 12 aproximadamente, les sale 6.000 y puede llegar hasta 10.000 ml, ¿no? Entre 6 y 10 litros. Ese es el volumen corriente inspirado, la cantidad de aire que ingresa hacia las vías aéreas en cada inspiración, ¿no? Y como ustedes saben, es un proceso activo. La expiración es un proceso activo, intervienen diferentes músculos. El más importante de ellos, que ocupa más o menos el 80% de este proceso, es el músculo diafragmático, acompañado con sus diferentes músculos, los intercostales. Y en la expiración es un proceso pasivo, donde ya tenemos la intervención de otros músculos, ¿no? Los músculos inspiratorios, más que todo el diafragma, los intercostales externos, escalenos, y en la expiración simplemente intercostales internos y pared abdominal. Eso es todo lo que tengo que hablar sobre lo que es anatomía y fisiología de la vía aérea, para que ustedes entiendan al inicio, el puntapié que estamos dando, y de aquí va a continuar mi compañero Andy Díaz sobre lo que es el manejo de la vía aérea, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta que hacer, si no continuamos con la charla. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. No sé si es que tienen alguna pregunta o inquietud hasta con
referente a lo que dio su charla el doctor Oñate. Yo creo que el tema de la anatomía y fisiología es muy importante conocerlo, ¿no? Porque de aquí parte prácticamente el tema de la fisiología para poder evaluar más que todo la fisiopatología, ¿no? Más adelante vamos a ver los temas de neumonía, la relación ventilación-perfusión, que es importante, ¿no? Cuando se ve afectada la ventilación, cuando se ve afectada la perfusión, ambos nos van a conllevar a tener situaciones de hipoxemia, que igual ya los vamos a ver, pero este es el puntapié porque a partir de todo esto nosotros vamos a poder realizar una adecuada identificación incluso de la vía aérea para poder realizar una intubación. Entonces, la siguiente charla va desde ahí radica la importancia grande, por así decirlo, de conocer de manera adecuada el tema de la anatomía, ¿no? Entonces, si es que no hay ninguna pregunta o inquietud. Seguimos. Entonces, paro el... No, doctor. Listo. Listo. Entonces, bueno, listo. El siguiente tema pues hace referencia a la vía aérea, ¿no? Todo va encaminado, es por esa razón que David había hablado en esta oportunidad sobre anatomía y fisiología de la vía aérea. A continuación va a dar su charla, la exposición, el doctor Andy Díaz. Previamente ya lo habíamos comentado, él es un especialista en medicina crítica por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, tiene un diplomado en insuficiencia cardíaca. Aparte de esto, pues bueno, es médico tratante regional en la ciudad de Loja y también pues ejerce sus labores como jefe de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Hospital Medilab. Así que los dejamos con él y aprovechemos, él nos va a hablar sobre vía aérea. Adelante. Hola, sí me escuchan, ¿no? Sí, Andy. Te escucho. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos. Por su participación. De verdad que esto nos estimula a seguir con nuestros proyectos. Sus ganas de aprender en realidad motiva, ¿sí? Ahora esta situación que estamos viviendo, pues aún es primordial conocer bastante de manejo de la vía aérea, de ventilación mecánica, que es algo habitual ya en estos días. Entonces, el tema del cual vamos a hablar hoy día es el manejo de la vía aérea. Bueno, entonces, existen muchos problemas en el manejo de la vía aérea. De hecho, son la principal causa de incidentes que van a comprometer la vida del paciente, ya sea durante procedimientos anestésicos o a su vez en unidades críticas. La incidencia de percances relacionados a la vía aérea en realidad está subestimado, no se conoce exactamente cuál es la cantidad de decesos o de lesiones que se provocan por un mal manejo de la vía del operador. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de un mal manejo de la vía aérea? ¿Sí? Existen un sinnúmero de complicaciones. Una de las que habitualmente se ve, pues, es el trauma dental, ¿no? Es algo que se ve muy frecuente, la pérdida de piezas dentales, ¿no? Asimismo, a nivel de la vía aérea se provocan traumas, ¿sí? A veces hay lesiones por las bucales, traumas en